Buenos días, tardes o noches, maestra y compañeros. Mi equipo está conformado por Ricardo Cabrera, Iván Alejandro, Marco Antonio, Leonardo Alejandro Magallanes, Juan Pablo Navarrete, Sebastián Laguna García y yo, Diego González, y les vamos a exponer sobre la región Oriente. Esta región está compuesta por 4 estados, los cuales son Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. De cada uno de estos estados expondremos costumbres, lenguas, grupos étnicos, etc. El primer estado del que hablaremos será Veracruz. Grupos étnicos. Los Tepehua, aproximadamente 40,000 habitantes veracruzanos, pertenecen a este grupo étnico, siendo los más numerosos del estado. Es muy común oír el náhuatl en esta etnia. Los tanahuatilis son también conocidos como nahuas, además de que pues, el náhuatl es su idioma principal, al igual que los Tepehua. Chinantecos son originarios de Oaxaca, pero tienen una cierta presencia en Veracruz. Los totonacas son originarios de Puebla y Veracruz desde el 300 después de Cristo. A pesar de ser una etnia muy antigua, es el grupo étnico con menos número de habitantes o participantes de esta etnia en el estado. Lenguas. Náhuatl. Aproximadamente más de 350,000 personas en Veracruz hablan este idioma, convirtiéndolo en la lengua indígena más hablada en este estado. Totonaca. Más de 120,000 personas hablan este idioma. Huasteco. Más de 50,000 personas hablan este idioma en el estado, principalmente en la costa. Popoluca. Más de 40,000 personas hablan este idioma, y es el idioma indígena que menos se habla en Veracruz, a pesar de ser un número que es relativamente grande. Mi nombre es Marco Gutiérrez y les hablaré sobre la gastronomía veracruzana, que es una de las más amplias y coloridas de México, ya que cuenta con una mezcla de alimentos procedentes de la tierra y algunos del mar, principalmente pescados. El platillo típico del estado es el pescado a la veracruzana. El caldo más consumido por la población es conocido como chilpachole de jaiba. La bebida más representativa es el café de olla para los veracruzanos. Hola, yo soy Ricardo Cabrera Barca, les voy a hablar de tradiciones. El Carnaval de Veracruz dura unos 9 días en total y cuenta con 6 grandes desfiles, conciertos públicos, fiestas y eventos sociales. Es conocido como Fiesta de las Máscaras y también, como podemos ver en esta imagen, es un evento muy familiar. Ahora vamos a hablar de la danza de los tocotines. Esta danza se originó en Misantla, generalmente es representada en el templo de la parroquia de la Asunción. Este es el pollo encacahuetado. Este plato tradicional del húmedo y caliente estado de Veracruz consiste en una pechuga de pollo ahogada en salsa cremosa de maní. Por último, la ya conocida danza de los voladores de Papantla. Esta es una ceremonia antigua indígena que consiste en escalar un palo de 30 metros, del cual 4 de los participantes se lanzan atados con una cuerda para descender al piso. Mi nombre es Sebastián Laguna García y les voy a hablar sobre los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Ciudad prehispánica del Tajín, situada en el estado de Veracruz, alcanzó su apogeo entre los inicios del siglo IX y los del siglo XIII, llegando a ser la más importante del nordeste de Mesoamérica después de la caída del imperio de Teotihuacán. Su influencia cultural se extendió por toda la región del Golfo, penetrando también en la región maya y las altiplanicies del centro de México. Su arquitectura es única en toda Mesoamérica y se caracteriza por los relieves sumamente elaborados de las columnas y los frisos.
En la Pirámide de los Nichos, considerada una obra maestra de la antigua arquitectura mexicana y americana, se pone de manifiesto el significado astronómico y simbólico de los edificios. El Tajín es un vivo y notable ejemplo de la grandeza e importancia de las culturas prehispánicas de México. Ahora toca hablar de la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan. Situada en la costa del Golfo de México, la ciudad portuaria fluvial de Tlacotalpan fue fundada por los españoles a mediados del siglo XVI. Ha conservado admirablemente su tejido urbano de la época colonial, con calles anchas, casas con columnas de gran diversidad de estilos y colores y numerosos árboles de edad venerable que ornamentan los espacios públicos y los jardines privados. Soy Iván Esparza y voy a presentar los lugares turísticos. Este es San Juan de Ulúa. Es el nombre de una pequeña isla de México en la que se ubica la antigua fortaleza y un pequeño puerto. La construcción de la fortaleza fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519. En el contexto del descubrimiento de América y de los ataques piratas y corsarios en la época contra España. Isla de Sacrificios. Es una isla mexicana que se localiza en el Golfo de México, muy cerca del puerto de Veracruz. Mide aproximadamente 450 metros de largo y 198 metros de ancho. Forma parte del Parque Marino Nacional Sistema Arrecife Veracruzano. Museo Naval de México. Su principal finalidad es exhibir, conservar y preservar los bienes culturales de la Armada de México, así como relacionado con los hechos marítimos históricos internacionales relevantes en los que ha participado la Armada de México. Museo Baluarte de Santiago. Es una edificación militar de acceso restringido, muros altos y gruesos que se concluyó en 1635 en el siglo XVII. Fue parte de los 9 baluartes que conformaban la muralla integral que rodeaba el puerto de Veracruz. Es el único baluarte que sobrevive de los 9. El folclore en Veracruz. Los orígenes de la ceremonia de los voladores de Papantla se remonta a la época prehispánica. Aunque no se tiene una fecha exacta, se sabe que la llegada de los conquistadores, sus principales tronistas consideraron esta danza como un juego, quizá porque originalmente el atuendo empleado consistía en trajes confeccionados con auténticas plumas de aves que representaban águilas. Sotavento. El son jarocho es la principal manifestación veracruzana cuyo origen es una mezcla de aires españoles influenciados por ritmos africanos, ya que lo practicaban los mulatos, marineros y las personas de los pueblos que convivían con ellos. Se baila el guapango, que es un género musical y dancístico denominado también son huasteco, el cual surge en la época colonial de bailes y trovas populares de influencias. El trabajo con cuero o talabartería es uno de los trabajos de artesanía más extendidos en el estado de Veracruz. Algunos de los objetos más comunes fabricados con cuero son carteras, bolsas de piel, zapatos y cinturones. También destacan otros más exóticos como silla de montar o fundas para armas como vemos en la imagen. Otra de las artesanías más importantes de Veracruz es la joyería. En sus distintas regiones los habitantes utilizan una gran cantidad de materiales diferentes para crear joyas y adornos. Algunos de los más utilizados son las conchas marinas, como podemos ver, carey y corales, aunque también hay joyas más complejas, como las fabricadas con oro y plata, podría ser. La ornamentación es algo característico de Veracruz. Se podrán encontrar figuritas, cestos, floreros, y los materiales más utilizados serán el cáñamo, el tallo del café, mimbre, madera, cera y el bambú. La costurería. La fabricación de ropa de manera artesanal todavía sigue siendo una importante fuente de trabajo en la región de Veracruz. Y bueno, pues los materiales más utilizados en la fabricación de ropa son muy diversos. Y pues destacan las prendas fabricadas con lana, hule, estambres y algodón, así como los famosos trajes de jarocha utilizados en los bailes tradicionales. Y aquí vemos un claro ejemplo del traje típico. Soy Juan Pablo Navarrete y voy a hablar de la actividad económica del estado de Veracruz. Voy a hablar de 4 principales actividades económicas que son la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la explotación de recursos naturales. Bueno, la agricultura, pues hay alrededor de 1 millón de hectáreas de tierra cultivable y pues el estado tiene abundantes lluvias y suelos extremadamente fértiles. La ganadería, pues es el principal productor de carne de res en México, con un total de 83.800 toneladas durante los primeros 4 meses. La silvicultura, pues el estado produce 128.254 metros cúbicos de productos maderosos por año, ya que el 20% del territorio del estado es boscoso. Y finalizamos con explotación de recursos naturales, que aproximadamente el 35% del suministro de agua de México se encuentra en Veracruz. El estado tiene cerca de una cuarta parte de las reservas de petróleo en México y ocupa el tercer lugar de producción de petróleo.
Ahora hablaremos del estado de Hidalgo. Grupos étnicos. Náhuatl. Hay aproximadamente más de 200.000 habitantes de la cultura náhuatl en Hidalgo, siendo la etnia con más personas en este estado. Otomí. Es el segundo grupo étnico más grande de Hidalgo, con más de 100.000 habitantes. Tepehua. Son una gran minoría de 1.800 personas en el estado de Hidalgo, pero representa un gran impacto cultural en este estado, además de tener una afinidad en la cultura náhuatl y otomí. Lenguas en Hidalgo. Náhuatl. Más de 200.000 personas hablan este idioma, esto principalmente por los que pertenecen a esta etnia. Huasteco. Más de 100.000 personas hablan este idioma. Tepehua. Solamente 2.000 personas hablan este idioma, ya que no es una etnia con un mayor número de habitantes en Hidalgo. Mixteco. Solamente 600 personas hablan este idioma, siendo una gran minoría y siendo la lengua indígena que menos se habla en este estado. Esto debido a que no hay mucha población mixteca. Ahora toca hablar del estado de Hidalgo. La gastronomía del estado de Hidalgo es una de las más populares a lo largo y ancho de la República, ya que en cualquier estado se puede encontrar alguno de sus productos. La barbacoa, ya sea de res o de borrego en algunos casos. Los pastres, adaptados de la cultura francesa pero con este toque especial del estado. En el apartado de las bebidas encontramos el pulque blanco y curado, un clásico nacional. Bueno, ahora les voy a hablar de las tradiciones en Hidalgo. La primera es la Feria Internacional de San Francisco, que es una de las más esperadas ya que cuenta con los mejores cantantes y grupos musicales del momento. También hay juegos mecánicos, exposiciones, competencias deportivas y por supuesto bebidas alcohólicas a grandes cantidades. La fiesta del Señor Santiago se celebra en el municipio de Santiago de Anaya, en honor a su patrono Santiago Apóstol, durante el mes de junio. Aproximadamente son 50.000 personas las que visitan esta localidad durante estas ferias, donde hay numerosas actividades artísticas, culturales, artesanales y gastronómicas. Pero más que nada, la fiesta del Señor Santiago se caracteriza por sus juegos pirotécnicos. El carnaval es una celebración internacional en la cual los días son declarados como no laborales, se celebra en algunas poblaciones e Hidalgo está entre ellas. El sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque, emprendida por iniciativa del fraile Francisco Tembleque, la realización de este complejo hidráulico fue una obra de las comunidades locales. Los métodos utilizados para su construcción atestiguan la doble influencia de los conocimientos europeos en materia de sistemas hidráulicos, especialmente los romanos, y de las técnicas tradicionales mesoamericanas de utilización de cimbra de adobe. Tonaltongo. Tonaltongo es un cañón en el estado de Hidalgo, México. Es más conocido por el conjunto de cuevas y grutas, así como los complejos turísticos que se ubican en el municipio de Cardonal. Cuenta con áreas de campamento, varias albercas, restaurantes, hoteles, cabañas, tiendas y áreas de esparcimiento. Parque Nacional El Chico. El Chico fue declarado Parque Nacional de México en 1982, aunque la protección de la zona data del año 1898, en la que puede considerarse una de las zonas protegidas más antiguas de México y de América Latina. Reloj monumental de Pachuca. Fue construido en el periodo del tiempo comprendido entre los años 1904 y 1910. Es de arquitectura neoclasista. Tiene 40 metros de alto, cada uno de sus 4 caras de 12.94 metros de largo apunta a los puntos cardenales. Toyán, Chicocotitlán. Fue la capital del estado tolteca que se desarrolló en el centro de México durante el periodo posclásico temprano de Mesoamérica. Su influencia alcanzaba lugares tan distantes como la península de Yucatán, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Danza de los Arcos. Se baila en la región de Mezquititlán y Los Reyes Hidalgo. Por sus pasos y evoluciones es claramente una mofa de los bailes españoles. Danza de los Coles.
Se baila durante la fiesta de Chantolo, ridiculiza a los amos o poderosos que están encadenados por un diablo que los somete. Danza de los mineros. Rinde un homenaje a la primera huelga minera realizada en Pachuca y Mineral del Monte el 15 de agosto de 1766. Como artesanías de Hidalgo tenemos de ejemplo los textiles de Ixtle de Ixquemilpan. Esta zona habitan los indígenas omitíes que han conservado la tradición de elaborar diferentes productos textiles usando el ixtle. Esta es una fibra que se extrae de las hojas de maguey. Después tenemos los bordados de Tenango de Doria. La localidad de Tenango de Doria, con habitantes otomíes y tepehuanes, es famosa por los llamativos bordados que se producen artesanalmente. El trabajo no es fácil ya que algunos diseños requieren hasta 10 meses de trabajo. Y por último tenemos la alfarería de Chililico. Entre los municipios que elaboran alfarería en Hidalgo, Chililico es el que ha conseguido más fama, gracias a su manera de fabricar los productos. Yo hablaré de la actividad económica del estado de Hidalgo. Esta se conforma principalmente por el comercio, la agricultura y ganadería, industria manufacturera y la agroindustria. Bueno, el comercio es el sector que más recursos aporta a la economía de Hidalgo. Se concentra en 7 centrales de abastos, 60 mercados y más de 200 tianguis o mercadillos no permanentes. En cuanto al sector primario, produce maíz, cebada, alfalfa, frijol. También produce café, cereza y forraje para la alimentación del ganado ovino. Para el año 2013 su superficie sembrada era de 576.900 hectáreas y pues es el segundo productor nacional de carne ovina con una producción de más de 700 toneladas. En cuanto a la industria manufacturera, es considerado el sector más importante en la economía hidalguense por su aporte al PIB estatal, en un valor total de sus exportaciones anuales de más de 1.719 millones de dólares en tan solo 2014. Y la agroindustria, que en Hidalgo hay 3.518 establecimientos industriales dedicados al procesamiento y transformación de productos agrícolas y ganaderos en los municipios de Pachuca, Actopan, Ixmiquilpan y Tula.
Puebla. Grupos étnicos. Los mixtecos. Son uno de los grupos étnicos más numerosos y modernos en Puebla, además de que fueron los más influyentes en Mesoamérica en tiempos pasados. Su religión actual, y la principal, es la católica. Nahuas. Son uno de los grupos étnicos más numerosos en Puebla, pero no es el más numeroso, a diferencia de otros estados de la misma región. Otomí. Son uno de los grupos étnicos más antiguos de Mesoamérica que aún existen en el estado. Sin embargo, al igual que otros estados de la misma región, es el grupo étnico con menos integrantes dentro del estado. Lenguas. Mixteco. Esta lengua sigue siendo muy común en la zona sur de Puebla, ya que es hablada principalmente por el grupo étnico los mixtecos. Otomí. Es el idioma principal de los otomí. Sin embargo, es la lengua indígena menos hablada en Puebla. Náhuatl. Es la lengua indígena más hablada en Puebla debido a que hay una gran población náhuatl dentro del estado. Ahora toca hablar de una de las gastronomías más llenas de tradición y trabajo, considerada como una de las más amplias del país, la gastronomía del estado de Puebla. Con platillos llenos de color y tradición como lo son los chiles en nogada, y algunos llenos de sabor como lo es el mole poblano acompañado con ese excepcional arroz. En el apartado de las bebidas encontramos la sidra como la más importante, ya que en el estado se considera como la bebida emblema. Y bueno, ahora vamos a hablar de las tradiciones en Puebla, empezando por la Feria de la Flor. Esta fiesta pagana y a la vez religiosa tiene un lugar entre el segundo y tercer viernes de Cuaresma, en la cual se premian las flores más raras y bellas de la región. Continuamos con la Feria de la Manzana desde 1941, el Día de la Virgen de la Asunción, que es la patrona de los fruticultores. Esta se lleva a cabo en Zacatlán, Puebla. Fiesta de los globos de papel. El Festival de Globos de Papel se lleva a cabo el mes de noviembre. Durante esta fiesta las personas hacen globos de papel que serán lanzados en la noche. Este espectáculo va acompañado de bailes y conciertos de música popular. Y por último, el 5 de mayo se festeja que en ese día de 1862 el ejército mexicano derrotó al ejército francés que intentaba invadir el estado, por lo cual se celebra con desfiles. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, localizada en el sureste de Puebla y el noreste de Oaxaca, es la región árida más biodiversa de América del Norte y uno de los sitios de mayor diversidad de cactus. Además, alberga restos arqueológicos fundamentales en la prehistoria americana. Por eso, la UNESCO no solamente considera este patrimonio natural, sino también cultural. La reserva está llena de especies endémicas de flora y fauna, como las biznagas, garambullos y cactos, lo mismo que tecolotes, víboras, musarañas, ranas e invertebrados. Zona arqueológica de Cholula. Se trata de uno de los asentamientos más antiguos de México y presenta una ocupación continua desde el periodo preclásico superior. Su nombre deriva del vocal náhuatl Chololan, que significa agua que cae en el lugar de huida. Capilla de Santiago. La iglesia de Santiago es un templo del siglo XVI. Es célebre el templo principal donde se encuentra la imagen del milagroso Santiago a caballo, con su moro conocido por sus pobladores como Cipriano, así como las leyendas que se encuentran entre los mismos. African Safari. Es un parque de conservación de vida silvestre mexicano. Los animales deambulan en libertad controlada y en cautiverio. Ha mantenido especies en peligro de extinción como el lobo mexicano, hoy en día extinto en la naturaleza. Catedral de Puebla. Es uno de los más importantes inmuebles del centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Se conoce a la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Folclore en Puebla, la danza de los quetzales. Es una de las danzas más importantes del estado de Puebla. La danza es de aparente origen tolteca. La ejecución cuenta con la presencia de varios danzantes que poseen vestimentas de colores llamativos. Danza de los tecuanes. Es una danza tradicional proveniente de la región Acatlán de Osorio con raíces en la cultura olmeca. Dicha danza representa la unión de dos tribus que se unen para derrotar a un jaguar, el cual simbólicamente tiene una importancia destacada en las culturas precolombinas. Los voladores. Es una importante celebración religiosa de México. Su origen es antiguo y se afirma que se remonta al periodo preclásico. Como ejemplos de artesanía poblana tenemos la talavera poblana,
La talavera es un tipo de cerámica mayólica con fondo blanco y acabado de vidrio. Tenemos el árbol de la vida, que de todas las artesanías de Puebla es una de las más coloridas. Antes eran regalos de boda, pero hoy la representación de la cultura y la creatividad de los poblanos se ve reflejada en estas impresionantes obras. El papel amate es un papel vegetal hecho a partir de la corteza de un árbol y una de las artesanías más populares. En tiempos prehispánicos se utilizaba como base de los códices, en rituales y para confeccionar prendas. Las figuras de ónix y mármol datan de tiempos prehispánicos, al ser este el tributo que daban a los aztecas. En el poblado encontrarás talleres y tiendas dedicadas a la venta de lámparas, objetos decorativos, muebles y muchos otros objetos tallados. En cuanto a su actividad económica, en esta destacan la industria automotriz, confección y textiles, agroindustria y la fabricación de maquinaria y equipo, que es la manufactura. Pues en cuanto a la industria automotriz, es el segundo lugar en México en el sector automotriz, pues después de Aguascalientes, solo después de Aguascalientes. En cuanto a confección y textiles, durante el 2018 se produjo el 8% de la producción nacional, convirtiéndose en el tercero más importante de México. En cuanto a la agroindustria, el valor agrícola se concentra en maíz, café, caña, papa, alfalfa y frijol con 53%. Y en cuanto a la industria manufacturera, las personas ocupadas en el sector manufacturero de Puebla suman 114.349, lo que significa un aumento de 2.116 nuevos empleos respecto al mismo periodo del 2018, que equivale a un 1.77%. Enclavado en el centro de la República Mexicana, se encuentra un lugar realmente sorprendente que te cautivará. Un lugar lleno de magia, de fiesta, historia, diversión, cultura y tradición. Es Tlaxcala, un lugar de enorme riqueza. Tlaxcala. Grupos étnicos. Los náhuatl. Es el grupo étnico con mayor número de integrantes en el estado. Totonaca. Es un grupo pequeño de apenas 1.600 integrantes en todo el estado, además de ser uno de los grupos étnicos más antiguos. Otomí. A pesar de ser el grupo más antiguo en el estado, son el grupo con menos integrantes en Tlaxcala, de apenas 500 integrantes. En esta región se les conoce comúnmente como los Ixtenco. Lenguas. Náhuatl. Es la lengua indígena que es más común en el estado, ya que los náhuatl son el grupo indígena más numeroso en el estado. Otomí. Se habla principalmente en la zona sur del estado, donde se encuentra una cierta parte de los otomí en Tlaxcala. Lenguas zapotecas. En pocas regiones del estado aún hay habitantes que hablan lenguas zapotecas, sin embargo, son una gran minoría. Totonacas. Es el idioma principal de los totonacas, y se habla principalmente en el norte. Ahora toca hablar del estado de Tlaxcala. Parte de su gastronomía se debe a las antiguas civilizaciones de la zona, creando una mezcla entre lo nuevo y el pasado. El platillo más representativo del estado son los escamoles en mantequilla con una costra de frijol, un platillo muy excepcional. Otro de los más importantes del estado es el mole negro con huitlacoche como proteína. El verde de Tlaxcala es la bebida más representativa de todo el estado, ya que es una mezcla entre vodka, aguamiel y té de limón con un toque de hierbabuena. Ahora continuaremos con las tradiciones de Tlaxcala
Y bueno, la Huamantlada desde hace más de 60 años en la ciudad de Huamantla sueltan toros por la ciudad donde habitantes locales, visitantes y entusiastas pueden correr con los toros. Se lleva a cabo entre los meses de julio y agosto, el último sábado de las festividades de la Virgen de la Caridad. Y bueno, en segundo lugar tenemos al carnaval. Su principal característica es lo colorido, debido a los trajes y máscaras que imitan las facciones de los conquistadores españoles, además de la música y danzas que inundan el carnaval. Y finalmente, el Día de Muertos del 28 de octubre al 2 de noviembre, la ciudad se adorna y llena de altares del tradicional pan de muerto, así como tamales, dulce de camote y otros platillos típicos. Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala fue construido en 1545. Sufrió importantes daños en el terremoto de 1701 y tuvo que ser reconstruido. Representan escenas fundamentales de la historia tlaxtecana. Basílica de Ocotlán. El Santuario y Basílica de Ocotlán es un conjunto arquitectónico religioso de México. Se encuentra en la localidad de Ocotlán, en el municipio de Tlaxcala. Emplazado sobre una colina a tan solo 1 kilómetro de la ciudad de Tlaxcala, capital del homónimo estado de Tlaxcala. Museo de la Memoria. Es un recinto museográfico. Busca difundir el respeto a la diversidad y la tolerancia con base en el recuerdo histórico mediante el uso de exposiciones de genocidios y representaciones multimedia de los valores a favor de la tolerancia. Plaza de Toros. Data del siglo XVIII y es el ruedo más antiguo que continúa en uso en América, además de ser también uno de los más bellos. Tlaxcala, moros y cristianos. Una de las pocas danzas de origen no indígena es el baile de moros y cristianos. Este baile fue introducido en el país por los primeros monjes que vinieron de Europa. Catrines. Este baile tiene una marcada influencia francesa, sobre todo visible en la ropa que utilizan los danzantes. Las cintas. La característica predominante de esta danza es el gran madero que se sitúa en el centro del baile. De este poste surgen cintas de colores que los bailarines van enredando y desenredando a la vez que giran por el escenario. Como artesanías de Tlaxcala tenemos a totomochtli, que son figuras de hoja seca de maíz, y pues las imágenes reproducen principalmente escenas y personajes de la vida cotidiana de los poblados tlaxcaltecas. En el pueblo La Trinidad Tenexyecac se encontrará loza vidriada de buena calidad como ollas de gran tamaño, utensilios y bellas miniaturas en barro. Otra artesanía de Tlaxcala son las máscaras de madera que se utilizan en las celebraciones de carnaval o en las festividades religiosas de los distintos poblados. Y por último, en Popocatla, aquí se producen bellas y fantásticas figuras de cartonería, como máscaras, piñatas, imágenes de santos y alebrijes. Hablando de su actividad económica, pues destacan la industria textil, la manufacturera y manipulación de metales, sector servicios y turismo. En cuanto a la industria textil, pues se centra en productos típicos del estado como trajes regionales utilizados en celebraciones y otro tipo de productos destinados a exportaciones y unos cuantos de consumo interno. De hecho, Tlaxcala se encuentra actualmente entre las 10 regiones del país con mayor producción textil. En cuanto a la manufactura y manipulación de metales, a pesar de que su crecimiento ha sido tan importante en estos últimos como las actividades primarias y terciarias, en el año 2015 las industrias manufactureras aumentaron su producción en un 15%. En cuanto al sector servicios, pues el 27% de la población de Tlaxcala se dedica a actividades del sector servicios. Las actividades más importantes son la educación, la gestión de restaurantes y hoteles y la sanidad. Y en cuanto al turismo, se ha convertido en una actividad económica muy importante en Tlaxcala. En los últimos tiempos recibe una media de 140,000 turistas nacionales y 8,000 internacionales cada año. Al realizar la exposición y realizar las investigaciones necesarias, pudimos darnos cuenta de que la región Oriente tiene muchas cosas interesantes, tanto por su economía, su cultura, sus sitios de interés e incluso su patrimonio. Esto nos despertó un gran interés en conocer más esta región. Gracias por su atención.